Bienvenidos a Cautivos del Mal en esta nueva edición de La Cultura. Hoy vamos a contar con dos protagonistas excepcionales. Darío Villanueva, lingüista, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, quien dirigió la Real Academia Española y uno de los grandes investigadores de la lengua. Nos trae, precisamente hablando de lengua, Morderse la lengua, un volumen que ha levantado alguna ampolla en algún sector de lo políticamente correcto, pero no, dice Darío, ha levantado la turbamulta suficiente que él esperaba, porque dice cosas muy interesantes acerca de cómo nos autocensuramos, cómo nos censuran los demás, etc. Y el segundo invitado, el maestro José Luis Alonso de Santos, que es el dramaturgo español vivo más importante de las últimas décadas. Así que en este programa, para chuparse los dedos, tenemos dos invitados de excepción. Pero vamos a ir recomendando alguna novedad, como este libro que a mí me encanta, que lo acaba de publicar Lumber, El Nueva York de El Padrino y otras películas de la mafia, que es un tomo trabajadísimo con fotografías, localizaciones sobre esos escenarios míticos de películas ambientadas en la Gran Manzana, como dice aquí el título de este volumen, de María Dell y de Pau Llabador, un recorrido por El Padrino, Uno de los Nuestros, Cotton Club, The French Connection, Érase una vez en América o Los Soprano. Una guía para visitar Nueva York de una manera distinta, una manera muy entretenida. Seguimos con algunas novedades más de Mark Polizzotti, no sé si lo podemos ver en pantalla, Simpatía por el traidor, en Trama Editorial, una propuesta sobre la figura del traductor como traductore traditore. No es un tratado académico, es un libro muy entretenido sobre las teorías de la traducción, sobre los problemas de los traductores y de cómo llegamos a utilizar distintas lenguas para usarlas en nuestro beneficio y qué sucede cuando no es así. Mark Polizzotti nos cuenta una historia salpicada de fanatismo, traiciones, filósofos, espías, poetas y herejes. Es como la cara B de la vida de los traductores, entretenidísimo volumen, muy recomendable, incluso, ya digo, para aquellos que no estén familiarizados con el mundo de la traducción. Y un clásico, una de las grandes voces de la resistencia. El cuaderno negro de François Mauriac, publicado bajo el seudónimo de Forest en 1943, en plena ocupación. El cuaderno negro es el testimonio de la resistencia. Precisamente ese gobierno de Vichy, en la invasión de las tropas nazis de la Francia libre, y cómo la resistencia se fue organizando. Desde su exilio interior, este maravilloso escritor estigmatiza sobre todo el enfoque absolutamente cínico y opresor del mariscal Pétain y de todos aquellos que fueron colaboracionistas con los nazis y que fueron cómplices del Tercer Reich en la ocupación de esa Francia libre. Muchas veces no solamente los tiranos y los ocupadores no tienen toda la culpa del mal que provocan, sino que los que consienten el mal, aquellos aliados de los opresores, de los sátrapas y de los dictadores, que también pertenecían a las sociedades libres, cuando ayudan a estos tiranos, son igualmente culpables, o como dice François Mauriac, a veces más culpables. Con estas tres propuestas, con El Nueva York del Padrino, El Cuaderno Negro y Simpatía por el Traidor, empieza ya Cautivos del Mal. Bienvenidos a Cautivos del Mal en esta nueva edición, y hoy tenemos un invitado extraordinario, un hombre que, además de dirigir la Real Academia Española, está muy implicado en el funcionamiento de nuestra lengua, en la actualidad referida al español. Él es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, pero además un gran escritor, gran investigador, ensayista y un hombre muy activo. Darío Villanueva, bienvenido a Cautivos del Mal.
Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. La ocasión la pinta en calva, que dice el refrán, porque morderse la lengua, corrección política y posverdad, es el libro que ha publicado hace algunos meses en Espasa y que, amigos, ya va por la casi ya la 7ª edición que se está preparando. Hay una edición en bolsillo que salió algunos meses. En México Planeta ha lanzado también otra edición de Morderse la lengua y se está ya traduciendo al italiano y al rumano. Es un volumen que habla precisamente de cómo esta sociedad globalizada, esta sociedad de la información, se sirve de la lengua para manipular, para ocultar, para tergiversar la verdad, y él restituye a la lengua española en su pleno valor. Bueno, Darío, esperabas muchas reacciones, pero al final el libro es tan inapelable que nadie se ha atrevido a enmendarte la plana. Sí, es cierto. Yo sabía que, aunque mi voluntad no era polemizar, el libro trataba de asuntos polémicos, ¿no? Como son todos los relacionados con la corrección política y también con esa manipulación del lenguaje para decir las cosas en un sentido trapacero, contrario a la realidad. Pero me siento hasta incluso un poco decepcionado porque después de varios meses de circulación del libro, las respuestas airadas que yo esperaba y que además lo esperaba sin ninguna reserva por mi parte, porque creo que eso es lo normal en el tráfico intelectual, ¿no? Pues no se han producido, ¿no? Claro, tú apuntabas algo que es un elogio implícito, que el libro en sí tiene los elementos que impiden esas reacciones, ¿no? Bueno, no sé si eso es exactamente así. Lo que sí es cierto es que yo procuro documentar y razonar hasta donde he podido cada una de las apreciaciones, de las valoraciones o de las críticas que incluyo, ¿no? Es decir, que quizás he dejado poco margen para entrar en contra y, en fin, eso es lo que está pasando, sí, es verdad. Dice Darío Villanueva, recuerden el título, Morderse la lengua, corrección política y posverdad, en Espasa, que la corrección política nace del rechazo a determinadas expresiones que designan realidades ingratas consideradas como tales por un grupo étnico, racial, religioso, político, ideológico o sexual. Es un tabú sectorial, dice Darío, no atávico, generalizado, sustantivamente consensuado e incuestionado, rasgos en los que se identifica y funde con la solidez y estabilidad del lenguaje común compartido por toda la sociedad. Al final, la corrección política se está aproximando mucho a lo que era la censura en tiempos pretéritos. Sí, y yo veo además que cada vez están saliendo más voces de personas afectadas por esta forma de censura posmoderna que es la corrección política. Especialmente esto está ocurriendo entre los creadores que se rebelan contra esta manera sutil de volver a periodos que en algunos países, como en España, por ejemplo, pensábamos que habíamos superado definitivamente. Porque la diferencia entre la corrección política, censura posmoderna, en mi opinión, y la censura de siempre, es que esta segunda, la censura de siempre, la ejercía un poder constituido como tal, un poder político, fundamentalmente el Estado, los partidos, o un poder religioso. Todas las religiones también han ejercido censura, no solo la católica. Y sin embargo, ahora la corrección política nace no de una instancia de poder constituido, sino que nace de entidades gaseosas, englobables, si queremos, en lo que se llama la sociedad civil, que son grupos, a veces incluso activistas individuales, que se convierten en árbitros que deciden lo que se puede decir y lo que no se puede decir, y también lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y me dirán, ya, pero es que hay una diferencia fundamental, y es que la censura de siempre, ejercida desde el poder, tenía unos elementos coactivos y represivos inmediatos. Y esta no, esta también.
es lo que se ha dado en llamar, mediante un término que viene del latín, pero que se ha puesto en circulación en el inglés, la cancelación. El año pasado hubo un manifiesto de unos 150 intelectuales de primera fila en los Estados Unidos contra esto que llaman yo diría incultura, no cultura, incultura de la cancelación. Entre ellos estaba, por cierto, Salman Rushdie, que ya vemos lo que le ha pasado. Sería un ejemplo de la censura del poder, que es la fatwa por la cual alguien va a ser premiado si asesina a Rushdie. ¿Ahora qué ocurre? Ahora ocurre que si alguien transgrede los límites de la corrección política, cae sobre esa persona una manta de desprestigio, de desautorización, te condenan a una especie de muerte civil y, en fin, este manifiesto en el que también está, por ejemplo, Margaret Atwood o Noam Chomsky, Martin Amis, lo dice con toda claridad. En Estados Unidos ha ocurrido y también está ocurriendo en otros lugares. En España también hubo un eco a ese manifiesto con otro también firmado por figuras muy relevantes, entre ellas, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura y admirado compañero de la Academia, Mario Vargas Llosa. Lo cierto es que algo que Darío Villanueva también recoge en este estupendo volumen es que el amor a los grandes sabios, a los referentes, Darío es un gran filólogo, es un gran cervantista, pregna todo el volumen. Estoy leyendo, por ejemplo, un fragmento exquisito que dedica Darío Villanueva a otro personaje que hemos admirado, Robert Hughes. Robert Hughes, el gran conocedor de la cultura clásica, admirador de Roma, de la Italia renacentista y grecolatina. Bueno, el caso es que Robert Hughes dice que la cultura de la queja lo que ha hecho es infantilizar a las sociedades modernas y convertir a prácticamente todo aquel que se siente ofendido en una víctima. La victimización de todo, ¿no? Sí, eso es así. Es lo que Darlimpe, que es el seudónimo de un médico inglés que ha tenido mucho éxito con su ensayo, denominó el sentimentalismo tóxico, ¿no? Efectivamente, eso está ocurriendo ahora. Hughes lo decía, el héroe de nuestra época es la víctima, pero no la víctima real, sino quien se erige a sí mismo en víctima. Declararse víctima vende y produce rendimientos, ¿no? Pero el infantilismo ahí está. Acabo de leer hace poco una noticia en los periódicos ingleses acerca de una universidad escocesa que ha decidido incluir en una lista de lo que se llaman avisos, que es la antesala de la prohibición de la obra, por ejemplo, literaria contra la que se advierte a los estudiantes, ha incluido en esta lista El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Y la razón de ser es porque hay escenas de pesca muy fuertes que pueden alterar el equilibrio emocional de los alumnos. Hay toda una terminología en torno a esto, por ejemplo, microagresiones, o utilizan en inglés la palabra trigger, gatillo, warning triggers, gatillos de aviso contra cosas que alguien dice que pueden resultar ofensivas para la sensibilidad, por ejemplo, de los estudiantes, lo que parte, por supuesto, de un supuesto, y es que los estudiantes están en un estado perenne de infantilismo y que hay que protegerlos frente a la dureza, por ejemplo, de la pesca. Bueno, en la pesca ya sabemos que hay alguien que pesca y alguien que es pescado, y que el caso del viejo en el mar, además, es una verdadera novelita épica en donde un anciano pescador cubano de nombre Santiago sale solo a faenar, sí, y consigue que prenda en sus anzuelos un pez espada enorme, ¿no? Sí. Y entonces empieza una lucha terrible entre el hombre y el pez de varias horas, en donde finalmente Santiago gana, y luego el final pues es trágico, porque el regreso al puerto, que se ha alejado mucho de él, de Santiago con su barca, y al lado el pez espada, provoca que los tiburones devoren la carne del
del pez, y el resultado es que llegue simplemente con las aspas del esqueleto del pez. Bueno, pues esto no se puede. Una universidad declara que puede resultar ofensivo y deleterio para la sensibilidad de los estudiantes. Y esto está también en relación con otro fenómeno que se vincula claramente a la corrección política, que no lo olvidemos, es un hecho que comenzó en los campus norteamericanos en los años 70-80. Pues ahora una de sus últimas manifestaciones, voy a mencionar solo dos. Una es la llamada concepción de las universidades como safe spaces, espacios seguros, lo que significa que en una universidad no se puede impartir ningún enunciado, ningún conocimiento, ni ninguna materia que pueda contribuir al desequilibrio emocional de los estudiantes. Esto significa la muerte de la libertad de expresión y de la libertad de cátedra. El profesor no puede explicar nada que teóricamente pueda, en fin, descomponer ese equilibrio que alguien establece, no sabemos cómo, ¿no? Y por otra parte está también otro fenómeno vinculado a lo mismo, que ha tenido un hecho de relevancia mundial a propósito del acto de toma de posesión de Biden, en donde intervino una poeta joven, Amanda Gorman, leyendo un poema. El propósito era que la lectura de ese poema por parte de esta poeta pues indicase la voluntad del presidente de la integración, de la comprensión de todas las posiciones, la solidaridad, etcétera. Bien, entonces, ¿qué ocurrió? Inmediatamente todas las editoriales importantes del mundo han querido traducir el único libro que Amanda Gorman había publicado hasta el momento, y en Holanda una importante editorial adquirió los derechos y le encargó la traducción a una muy reconocida traductora holandesa, que además era una mujer muy activa en reivindicaciones vinculadas al movimiento LGTBI+, ¿no? Pues bien, ¿qué ocurrió? Otra activista montó un escándalo diciendo que eso era un ejemplo de apropiación cultural, porque a una poeta norteamericana negra no la podía traducir al holandés una traductora holandesa blanca. Y la traductora holandesa renunció a ese cometido. Esta cuestión de la apropiación cultural es terrible. Quiere decir, yo soy, por ejemplo, gallego, entonces en esa regla de tres, yo, como estudioso de la literatura, solo podría estudiar autores gallegos, y si me apuran un poco más, autores gallegos solo de la provincia de Lugo, donde yo nací, porque ya sería una apropiación cultural, por ejemplo, a Costa da Morte, ¿no? En fin, es algo terrible, pero el movimiento va creciendo y el germen está, eso sí, en esa corrección política, censura posmoderna, ejercida desde instancias gaseosas, líquidas. Se habla mucho de la sociedad líquida actual, con el concepto de Bauman, pues es también una censura líquida. Autores que están siendo reducidos, abreviados, traducidos dentro del propio idioma, sus expresiones originales adaptadas, entre comillas, a la lengua. Esto ha pasado con Miguel de Cervantes Saavedra, el inventor de la novela moderna, un escritor prodigioso del que podríamos presumir y mucho. Pues bien, Darío Villanueva, nuestro invitado, en 2016 ya dijo que Cervantes se merecía verdaderamente un gran homenaje de Estado. Vamos a recordarlo. El director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, ha destacado el crecimiento del español en los últimos años. En la actualidad, 500 millones de personas hablan el idioma. Es, en este momento, el segundo idioma por número de hablantes nativos en el mundo. Es el segundo idioma también con más estudiantes de otra procedencia lingüística, hablada por 500 millones de personas, y esto conviene que los españoles lo tengamos muy presente. Yo creo que eso ya es así. En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Villanueva ha valorado la celebración del 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. El director de la RAE ha pedido al Estado un homenaje a la altura del escritor. El 4º centenario de Cervantes merece un homenaje de Estado.
merece que España, a través de su representación institucional máxima, haga un gesto trascendente y públicamente vistoso de lo que es y lo que representa la figura de Miguel de Cervantes Saavedra. Además, Villanueva ha hablado sobre la actual situación de los escritores jubilados. Para no tener problemas con Hacienda deberán dejar de publicar. Cuando llega a la edad de la jubilación y sin embargo está en una época muy fecunda de su vida, quiere estar a bien con la hacienda pública, pues tiene que dejar de escribir, o escribir y no publicar, claro está, escribir y guardar en una gaveta sus escritos, porque en fin, esta disposición, que supongo que podrá resolverse de manera conveniente, se lo impide. El director de la RAE también ha calificado de complejo de inferioridad y papanatismo la elección de una canción en lengua inglesa para representar a España en el próximo Festival de Eurovisión. Efectivamente, Darío Villanueva pedía al Gobierno de España un homenaje de Miguel de Cervantes a la altura de lo que representa para la cultura en español, para nuestra lengua. Darío, ¿está nuestro país orgulloso de que sea la cuna de don Miguel de Cervantes Saavedra o nos estamos olvidando de él? Sí, yo no puedo generalizar, creo que debemos de distinguir lo que fue una ocasión fallida, y así lo creo yo, para desde el Estado conmemorar el centenario de Miguel de Cervantes, y lo que es la consideración general en el mundo cultural o en la propia sociedad española de lo que Cervantes significó. Tengo que decir, sin embargo, que al final, ya a principios del año siguiente al de la conmemoración luctuosa de Cervantes, es decir, en el año 17, por iniciativa de la Casa Real, hubo un acto en el Palacio Real, pero antes, en los 12 meses anteriores, yo eché en falta precisamente lo que decía en esa intervención en el desayuno de Europa Press, porque además se da la circunstancia siguiente. En 1616 murieron Cervantes y Shakespeare, porque dado que los calendarios eran distintos en Inglaterra y en España, en algunos libros se dice que murieron el mismo día, el 23 de abril. No, hay una diferencia de una semana de desajuste, pero en todo caso es un centenario luctuoso importantísimo, doble, de las dos figuras más destacadas de la literatura moderna universal. Bien, pues pasó lo siguiente. En el mes de enero del año 2016, el British Council presentó en Madrid el programa de actividades para conmemorar el centenario de Shakespeare. En el mes de enero del año 16, los ingleses en Madrid presentaron el programa completo de actividades por el centenario de Cervantes. Y España no hizo nada equivalente hasta más tarde, y creo yo que faltó ese homenaje rotundo. Y además, ya que mencionamos Shakespeare y Cervantes, un poco antes, un ensayista y crítico literario de una enorme influencia en el mundo, que ha fallecido hace poco, Harold Bloom, profesor de Yale, publicó un libro sobre lo que él llama la literatura sapiencial, ¿no? Y Bloom, aparte de haber sido muy polémico por su libro sobre el canon occidental, en donde se atreve a señalar cuáles son las figuras principales de la literatura de todas las épocas, él en ese libro dedica el capítulo central a Shakespeare y Cervantes. Y Bloom es un shakespeariano furibundo. Su gran libro sobre Shakespeare tiene algunos párrafos que son verdaderamente hiperbólicos, ¿no? Como cuando dice: yo no sé si Dios nos creó a nosotros, pero sí estoy seguro de que Shakespeare nos creó. Y sostiene que la condición humana
nace con Shakespeare, o sea que antes de Shakespeare no existía la condición humana. Bueno, con estas hipérboles hay que valorar como verdaderamente excepcional lo que Bloom dice en este libro, Cervantes Shakespeare, y dice: tengo que reconocer que en algo Cervantes es superior a Shakespeare. Y es que Shakespeare crea unos grandes personajes, pero que son solitarios, son solipsistas, se manifiestan a través de monólogos. En cambio, los dos grandes personajes de Cervantes se crean mediante el diálogo, mediante la comunicación entre ellos y con los demás. Bueno, esto cuando yo lo leí es que me quedé sin respiración, porque era como el reconocimiento. Ya sabemos que la cultura anglosajona tiene una actitud de prepotencia muy considerable y les cuesta mucho reconocer los valores de otros países, a diferencia de lo que nosotros hacemos, y este último es un dato positivo para nuestra cultura, ¿no? Admiten, por supuesto, lo francés, los clásicos grecolatinos, algo de los alemanes y poco más, y generalmente la literatura española no tiene en modo alguno la consideración que merecería. Por lo tanto, que Bloom haya dicho eso en aquel momento, pues fue poner una pica en Flandes, ¿no? Dice Darío que efectivamente los anglosajones tienen esa primacía, ese orgullo, esa especie de presunción de que el inglés antecede a todo, ¿no? Lo cierto es que también Darío Villanueva en ese mismo año habló de por qué nos tiene que representar el inglés en la voz de cantantes españoles, hispanohablantes, en un certamen como el de Eurovisión. Vamos a verlo. ¿Qué le parece que España lleve a Eurovisión una cantante con una canción en inglés? Me parece una manifestación de un complejo de inferioridad con matices de papanatismo, ¿no? Bueno, obviamente no le repregunto por esto. Bueno, la verdad es que fue contundente porque sí es verdad, Darío, que teniendo nosotros la lengua española tan rica en matices y además en la Real Academia, donde se trabaja con denuedo para que la lengua mantenga esa esencia, ¿no? Cómo el inglés invade, cómo colonializa un idioma que es el nuestro, que es verdaderamente envidiable. Sí, pero el pecado está en nosotros mismos si incurrimos en ese papanatismo de cederle unos espacios innecesarios, inconvenientes e inoportunos a el predominio, que es una manera de imperialismo cultural del inglés. Es decir, que somos nosotros los culpables de que tal cosa suceda. Quiero, en fin, amparar esta afirmación con un caso concreto, que además, de nuevo, me lleva a Cervantes. La Real Academia Española, con motivo del centenario cervantino, tomó una decisión insólita, que fue realizar un jueves un pleno en la localidad de Argamasilla de Alba, que está profundamente vinculada al Quijote. No quiero entrar en la polémica si el lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, es Argamasilla o no, pero en fin, recordemos todos al final de la primera parte todo lo que se refiere a los académicos de Argamasilla y tal. Bueno, entonces fuimos allá en un autobús, íbamos todos los académicos, y en medio de la profunda Mancha, la Mancha de los Molinos que estábamos viendo, nos encontramos en la carretera a mano derecha, antes de llegar a Argamasilla, un local de no muy buen aspecto que se anunciaba con unas grandes letras de neón. Y lo que ponían estas letras era Showgirls Low Cost. Es decir, que en fin, los propietarios y los explotadores de ese negocio convocaban a los clientes manchegos
en fin, visitantes, a base de esas palabras inglesas. Y además es tan absurdo como que una de las cosas que se suele decir es que el inglés es más directo que el castellano, que tiene palabras más cortas y que con muy pocas palabras dicen más cosas que en español. Bien, showgirls low cost, son 4 palabras. Bueno, ¿y qué era ese establecimiento? Era un burdel barato. Es decir, que con 2 palabras, de 2 sílabas una y de 3 otra, además muy eufónicas por esa repetición de las Bs y de las Rs, el anuncio sería estupendo y además lo entendería perfectamente todo el cliente interesado en ello, ¿no? En fin, es esta manifestación. Yo que cuando me encuentro, como me he encontrado en alguna capital de provincia, un establecimiento público abierto que se presenta como Nails Factory y que es una manicura, pues Nails Factory. Y yo me pregunto, en primer lugar, el cliente potencial identifica qué es lo que se le ofrece allí si no sabe inglés, ¿no? ¿Y por qué no estudiamos más el inglés para hablarlo y comunicarnos y leerlo y no para denominar en televisión? ¿Qué ocurre hoy? Un gran número de los programas están titulados en inglés. First Date. Bueno, hace no mucho había un programa que era una serie sobre una familia española que se titulaba Family. O sea, esa decaída de la A final, ¿qué sentido tiene? En fin, complejo de inferioridad y papanatismo, ¿no? También estudia Darío Villanueva esta degradación de la lengua, porque él, en un capítulo extraordinario acerca de cómo caminamos muchas veces hacia la distopía, localiza los usos de la neolengua, ¿no? Esta neolengua que se está creando y donde habla de auténtica distopía orwelliana. Neolengua, esta neolengua que hace que las personas se piensen varias veces las cosas antes de decirlas, que se autocensuren y que recurran a palabras que van sustituyendo intencionadamente al lenguaje cotidiano de las gentes. Sí, yo soy un gran admirador de la creación de los novelistas. Una novela es un testimonio extraordinario de lo que está ocurriendo en lo que Galdós llamaba las novelas españolas contemporáneas, las que hablan de la sociedad en la que estamos y de lo que nos sucede. Pero también hay novelas que nos revelan lo que ocurrió, por ejemplo, las novelas históricas, que es un género que está teniendo también mucha aceptación últimamente. Pero existe una tercera posibilidad a la que yo me acojo, que es aquellas novelas que describen no lo que ocurre ahora ni lo que ha ocurrido, sino lo que podría llegar a ocurrir. Y esas son las distopías. Bien es cierto que es un género que lo que describe, a diferencia de lo que ocurre con la utopía, no es una sociedad perfecta y favorable, sino todo lo contrario, las distopías. Ahí está, por supuesto, El mundo feliz de Aldous Huxley y quizás la que se ha convertido en la distopía más famosa de George Orwell, 1984. Y, en fin, estos autores, o Zamiatin, que fue un escritor ruso que comenzó con una novela titulada Nosotros, el género, en la época moderna, ellos están definiendo situaciones, comportamientos, pautas que muchas veces, desafortunadamente, vemos que ahora se están empezando a cumplir y se están empezando a realizar. Y fue Orwell el que precisamente insistió más en la cuestión lingüística. Él habla efectivamente del Newspeak, de la neolengua, y en la neolengua él advierte 2 rasgos que coinciden con los 2 temas centrales de mi libro, que es, por una parte, una lengua en donde la palabra ya no designa fehacientemente la realidad, sino que la oculta y la tergiversa, y por otra parte,
una lengua sometida a eufemismo, a censura, a circunloquios, a rodeos, para no decir a las cosas por su nombre recto y directo, ¿no? Bueno, pues esas dos características del Newspeak de Orwell desafortunadamente se están produciendo ahora con lo que es la posverdad y con lo que es la corrección política. Dice Darío Villanueva que la quiebra del racionalismo, el auge del sentimentalismo tóxico y la llamada inteligencia emocional caracterizan nuestra sociedad líquida, liquidadora del humanismo, sociedad poshumanista o transhumanista y de la modernidad ilustrada, el posmodernismo. Una sociedad, asimismo, por usar el neologismo eufemístico de Derrida, que pretende atemperar la lisa y llana destrucción de Heidegger, en la que se inspira, deconstructora del discurso en cuanto portador de significados incumbentes y aniquiladora de los grandes relatos legitimadores, los recios sistemas de pensamiento e ideología, incapaces, al parecer, de resistir el relativismo y el anarquismo epistemológico posmodernos. Un escenario, Darío, que, por ejemplo, Ana Duarte dice que, y esto es algo que sí me gustaría analizar contigo, seguramente de seguir así y que el lector y que el usuario siga practicando un cierto neoespañol, la lengua española, dice ella, está en un franco proceso de extinción y de degradación. ¿Cómo podríamos evaluar lo que dice Ana Duarte? ¿Realmente está tan amenazada la lengua española por todas estas intrusiones y estas agresiones? En primer lugar, yo no soy nunca catastrofista. Y las lenguas, y no digamos el español como también el inglés, son enormemente resistentes y poderosas. Son el resultado de la decantación durante siglos de la expresión de los seres humanos que consiguen consensuar un código de comprensión dándole a las palabras las mismas significaciones unos y otros, ¿no? El que habla y el que escucha. Por lo tanto, no hay que ser catastrofista. Es un primer lugar. En segundo lugar, Orwell tiene un artículo donde hace exactamente la misma valoración en relación al inglés y un artículo escrito en los años 30, ¿no? Habla también de la decadencia del inglés, etcétera. Bien, el no ser catastrofistas no quiere decir, sin embargo, que no dejemos de advertir de peligros y de problemas que están afectando a nuestro idioma, igual que pueden estar afectando a otros. Por ejemplo, lo que sí es privativo de nosotros frente al inglés es lo que yo antes comentaba, lo que tú también has sacado a colación, y es que el inglés no está amenazado por una contaminación del español y, sin embargo, el español sí que está amenazado por una contaminación del inglés. Igual que en 1713, cuando se creó la Real Academia Española, ocurría exactamente lo mismo, pero con el francés. Es decir, que los académicos fundadores estaban muy preocupados por la invasión gala en la lengua, porque en aquel momento la referencia cultural y política venía más de Francia que de Inglaterra o del Reino Unido. Entonces, nosotros lo que tenemos que denunciar es aquello que está contribuyendo a una degradación y un empobrecimiento de la lengua que se podría evitar perfectamente. Y en esto no cabe ninguna duda que, aunque parezca que es tirar piedras contra mi tejado, las academias, y nosotros tenemos la enorme suerte que no tienen ninguna lengua, de poseer 24 academias en 24 países distintos, encargadas todas ellas de lo mismo, en mantener la unidad y la limpieza del español o castellano. Tiro piedras contra mi tejado porque digo que las academias en esto son mucho menos útiles y valiosas de lo que son, por una parte, los medios de comunicación y, por otra parte, la educación, el sistema educativo. Es decir, que si en el sistema educativo, como es lógico y congruente, no se toma como uno de los objetivos fundamentales de la educación obligatoria el conocimiento de
tu lengua o tus lenguas, en el caso de que pertenezcas a una comunidad bilingüe, sin descartar el aprender idiomas de otros países, ¿no? Si no le concedemos al sistema educativo una función primordial en este orden de cosas, estaremos cometiendo un error imperdonable. Eso por una parte. Y luego, en relación a los medios de comunicación, incluso los medios de comunicación van más allá del sistema educativo, porque el sistema educativo tiene un comienzo y luego hay un momento en que uno sale del aula, ¿no? Aunque es cierto que cada vez más se impone la idea de la formación continua. Pero, en fin, hay un momento en que uno sale del bachillerato, o sale de la primaria, o sale de la universidad. En cambio, los medios de comunicación no nos abandonan nunca. Están con nosotros desde que nacemos hasta el final de nuestros días y tienen una influencia extraordinaria. Bien, es cierto que dentro de lo que es la comunicación, unos medios pueden estar cediendo primacía frente a otros. Por ejemplo, parece ser que la prensa escrita está acusando un impacto muy poderoso por parte de otras formas de adquisición de información por parte de la ciudadanía. Pero es que me dicen que también está ocurriendo con la televisión. Está ocurriendo... Las audiencias de septiembre claro, han sido terribles. Claro, claro. Frente a lo que es la comunicación a través de la red, las redes sociales. Yo creo que ahí la radio sí que está resistiendo. Ha resistido siempre, ha resistido a la televisión y quizás ahora también esté... ¿Por qué? Porque esto ya lo decía Marshall McLuhan, autor por el que yo tengo una especial predilección, ¿no? Que además era crítico literario y teórico de la literatura, exacto, que a la gente se le olvida. Exactamente, fue un hombre formado en la Universidad de Cambridge que... cuando volvió a Canadá y empezó a enseñar en la universidad, él enseñaba literatura inglesa, se dio cuenta de que había una quiebra entre él y sus alumnos, en cuanto que los alumnos ya estaban configurados por un universo, por una burbuja diferente a la suya, que era el final de la galaxia Gutenberg y la sustitución por lo que él llamaba la galaxia de los medios de comunicación eléctricos, le llamaba él. Pero hay algo que tiene que ver con esto último que comentábamos, y lo dice McLuhan, dice, curiosamente, esta sustitución de la galaxia Gutenberg por la galaxia de comunicación eléctrica significa un rescate de la oralidad que fue previa a la llegada de la escritura, que además por medios tan sentidos, la oralidad, el oído, y la escritura, la vista. Donde abundaba, querido Darío, el analfabetismo. Sí, en claro. Tiempos de la oralidad. Claro. Eso también es muy significativo. Claro que sí, pero eso no significaba que no se transmitieran contenidos, informaciones. El propio Sócrates, el maestro ágrafo de Platón, era enemigo acérrimo de la escritura. Decía que la escritura iba a causar un problema terrible, es que los seres humanos íbamos a perder la memoria. Y luego también era contrario a que los libros entraran en el proceso educativo, porque la sabiduría solo se podía transmitir de la boca del maestro al oído del estudiante. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Estamos viendo efectivamente, como predecía en fin, profetizaba McLuhan, que la oralidad está cobrando un impulso extraordinario. Acabo de leer que en este momento en Google están preocupados porque entre la gente más joven, Google está dejando de ser el lugar al que se acude para adquirir información, y ese espacio lo está ocupando TikTok. Y una de las razones que se aduce para justificar tal cosa es que en Google la información que se solicita y que se obtiene hay que leerla, mientras que en TikTok no, llega a través de vídeos a veces de segundos de duración nada más, en donde a forma de píldoras orales se proporciona, eso sí, creo yo, de manera muy sucinta y probablemente muy incompleta y muy manipulable, la información precisa. Escribe Darío Villanueva que este libro se origina en un intento que hace él de fijar esta quiebra de la racionalidad, fruto de la deconstrucción posmodernista, el ariete del poshumanismo que caracteriza la sociedad líquida regida
por la llamada inteligencia emocional y acompañada por un pensamiento débil que abandona y rechaza los grandes relatos legitimadores imprescindibles para alcanzar una interpretación ilustrada del mundo y la humanidad. Imprescindible es este Morderse la lengua en Espasa, una obra que recomendamos aquí en Cautivos del Mal para libertar cautivos, no de piratas berberiscos, sino de todos estos amigos de lo políticamente correcto que amordazan a veces nuestras lenguas y nos impiden expresarnos con entera libertad en cualquier momento y situación. Maestro, amigo, un placer tenerte en Cautivos del Mal. David Felipe, muchas gracias. Y que ojalá este libro inicie un movimiento de liberación de cadenas, de corsés y que la lengua vuelva a fluir libremente pues por todas las bocas, ¿verdad? Sí, ojalá. Es una tarea de todos y en donde ha habido antes que yo ya varios promotores de estas mismas consideraciones. Yo he procurado además en mi libro aclarar cuáles son mis fuentes siempre, no emponzoñar la lectura a través de notas a pie de página continuas, pero detrás al final hay una bibliografía muy cumplida de todas las fuentes que yo he manejado, porque otro de los problemas es el adanismo. Hoy en día parece que somos los primeros seres humanos en el universo y que cualquier cosa que digamos es de una virginidad absoluta. No, arrastramos una herencia de siglos y de saberes y no podemos, sin incurrir en un plagio y en una usurpación injusta, no podemos, en fin, dejar de reconocer esas deudas. Pues ya lo saben, como en el libro de Darío Villanueva, aquí en Cautivos del Mal, no se muerdan la lengua. Seguimos con nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado es un invitado de lujo. Es vallisoletano como el que les habla. Es un genio de las artes escénicas y además uno de los nombres que nos representa en la escena nacional e internacional. Ha sido representado miles de veces, está siendo representado en estos momentos, como ahora vamos a ver. Una de ellas es Mil amaneceres, que veremos el tráiler. Y tenemos hoy el lujo, el placer de hablar con José Luis Alonso de Santos. José Luis, bienvenido a Cautivos del Mal. Muchas gracias. Qué bien que hayas venido, porque yo sé que bueno, eres un hombre muy atareado, muy solicitado y bueno, madre mía, toda una trayectoria dedicada al teatro, a la investigación teatral, a la docencia, a las artes escénicas. Si tuvieras que hacer una recapitulación, echar la vista atrás, y un periodista como yo y filólogo te preguntara, maestro José Luis, ¿cómo evalúas toda una vida de consagración a este oficio tan agradecido y a la vez tan complejo? ¿Cómo calificarías esta larga vida tuya dedicada al teatro? Bueno, ahora en general, ahora me están dando muchos premios por la edad, y este año llevo, 8 o 9, entonces casi siempre son un poco por la coherencia de toda esa trayectoria que dices, ¿no? Lo más significativo dentro del mundo del arte es permanecer, lo más difícil, porque hay mucha gente que llega y pinta un cuadro, canta una canción, pero dedicarte toda la vida a este, que no sé si se puede llamar profesión, a esta tarea, pues es complejo. Requiere un pacto con la sociedad, un pacto con el mundo, un pacto con el arte, un pacto con los ciudadanos, ¿no? Y bueno, ese pacto de alguna manera yo lo he hecho y me ha salido bien, visto ahora desde mi edad. Cuando me preguntan así en resumen, visto ahora que ya eres muy mayor, tengo más de 80 años, ya la edad esa que uno hace balance, ¿qué es lo más significativo de tu carrera? Pues que desde los 20 años vivo del teatro sin ningún problema, he tenido trabajo siempre y tal, y eso es muy raro en estas profesiones artísticas. Y yo creo que ha sido por esa coherencia, por esa continuidad, por esa responsabilidad.
que vuelva, es un poco excepcional en un mundo de burbujas, ¿no? De alguien que sale y que desaparece y que tal. Y entonces esto es un poco para toda la vida. Cuando tú llegas a un sitio tienes que hacer un cálculo, si es para un año, para 3, para 6 o para siempre. Si es para siempre, pues hay que tomárselo con calma, ¿no? Y saber que es para siempre. José Luis, ¿tú crees que Valladolid, Zorrilla, Delibes, Cervantes, la casa de Cervantes, esos paseos, esa catedral antigua, esos lugares tan ligados a nuestro ADN y al ADN de las artes, a Rosa Chacel, ¿tú crees que imprime carácter, que Valladolid fluye por las venas de los que hemos mamado allí la literatura? Bueno, hay tierras que son más propicias para una cosa y otras son más propicias para otra. Pues yo tengo una casa en el puerto de Santa María, cerca de Entrejeré, pegado al mar, vamos, y allí pues se canta muy bien flamenco, no sé. Entonces, en Valladolid también se canta, pero menos. Entonces hay sitios que tienen una tendencia a esto. Y en Valladolid es una ciudad muy cercana a la literatura, ¿no? Porque, por ejemplo, aparte de los nombres que has dicho tú, está Jorge Guillén y gente así de una importancia Francisco tremenda. Pino. Claro, es que el cultivo del idioma es curioso en los institutos, yo que voy mucho a institutos, no sé, yo estudié en el José Zorrilla de Valladolid, después pues soy allí también un miembro honorario y voy y tal, y en general los chavales de los institutos castellanos es que hablan muy bien el castellano, pero la gente sencilla de cualquier pueblo tiene un dominio de la lengua. Hoy día se lleva, y es verdad que todo el mundo puede hablar como quiera y tiene derecho y ya está. Pero es verdad que a mí me gusta cuando alguien habla bien. ¿Y quién hablan bien? Pues los de mi tierra son los que mejor hablan, las cosas como son. En Valladolid yo he escuchado hablar español en el mundo entero. Y ¿quién son los que tienen mejor tono, mejor acentuación, mejor sentido de la frase? Para mí, sin duda, en Valladolid. Valladolid y sobre todo José Zorrilla, José Luis Alonso de Santos, investiga, es la edición perfecta, la edición definitiva de Recuerdos del Tiempo Viejo, que aquí la tenemos, una edición exquisita del Ayuntamiento de Valladolid, y para aquellos además que quieran tener una edición más asequible, más adaptada, también ha trabajado en esta otra excelente de Recuerdos del Tiempo Viejo de nuestros queridos amigos de Bolchiro. Te lanzas a este proyecto, además un proyecto en el que dedicas muchísimo tiempo a pulir, a rescatar las memorias de José Zorrilla, que están en este tomo a completo, con un estudio y con una labor que has hecho extraordinaria de un hombre que fue un fuera de serie, que vivió varias vidas y que fue además longevo, que para la época pues sí, eso era algo extraño. Sí, no, Zorrilla es espectacular, a mí me gusta mucho. Es verdad que es un hombre muy discutido, e incluso para los jóvenes a veces desconocido, pero es impresionante, ¿no? Como aventurero, como hombre que vive en dos épocas, como le toca vivir, hay que darse cuenta que él vive todo el romanticismo, toda la época gloriosa, apegada a las pasiones y tal, y luego vive toda la modernidad, porque convive hasta con Valle Inclán y con Galdós, o sea que de repente pasa por realismo, pasa por muchos movimientos artísticos, y luego recorre el mundo, vive en 20 países, no le fusilan en México de milagro, o sea, las aventuras de él, solamente las aventuras de Zorrilla, eso sería una gran serie, ¿no? Incluso luego, parecidas a lo mejor a las de Lope de Vega, esas vidas apasionantes y esos amores increíbles. No, la vida es mucho más... los amores de Lope sí, porque sí. Lope... Este también tenía amores, pero no tantos, era más feucho. Ves que Lope era muy afortunado, el hombre hasta físicamente, ¿no? Y este era un hombre más corriente. En el tema amoroso no tanto, además como el primer amor que tuvo fue con una chica cataléptica, media muerta y tal, y luego toda la vida estuvo muy influida, le gustaba la belleza calavérica. Entonces, era un hombre que solo se iba con las pálidas, con lo cual le duraba... Como Edgar Allan Poe, que le gustaba mucho, ¿te acuerdas? Sí, le duraba un poco, ¿no? Porque era... Bueno,
tenía, al margen de la broma. Era un gran aventurero, pero de aventuras de vivir por el mundo. Lope era un gran aventurero del amor, ¿no? Lope era un poco don Juan Tenorio, el personaje de él. Con las mujeres, ¿no? Con el más aventurero. Y muy prolíficos los dos también. Sí. Una capacidad extraordinaria de crear. Sí. Lo que pasa es que este hombre era más intelectual. En ese sentido le gustaba la cultura y viajaba y leía y estaba con los movimientos, o sea, no sé, como, pues, como es un romántico muy tardío, porque es del 1840 y tantos, y el romanticismo nace en Alemania medio siglo antes. Entonces él tiene ya la oportunidad de leer a todos los románticos y de ver a toda la pintura romántica y tal. Entonces se impregna mucho del romanticismo y claro, coge el romanticismo, que es un movimiento moderno, la palabra moderno es romántica, que llega hasta hoy. Porque hoy sí estamos viendo cautivos del mal, es puro romanticismo, el mal, la pasión, el patos y tal, ¿no? The Bad and the Beautiful. Sí, y la belleza que tiene todo eso, ¿no? La belleza un poco satánica, porque es un personaje, esa es otra diferencia también con Lope, que Lope no es satánico, pero Zorrilla es muy satánico, entonces satánico, bajo el punto de vista cultural, ¿no? Sus obras, si no se cita 40 o 50 veces al diablo en cada una de ellas, no se cita ninguna. En todas, su gran personaje es el diablo. El diablo con todo lo que significa de ángel caído, de rebelde, del que va contra el statu quo, y a la vez de bello, de luminoso, de esplendoroso. O sea, es un personaje muy sorprendente. Como en Espronceda también, ¿no? Sí, bueno, sí, Espronceda es un discípulo menor en comparación con la obra de Zorrilla. Por claro. luego Zorrilla lo lleva a sus versos, también Espronceda, pero lo lleva a esa obra maravillosa que es Don Juan Tenorio, claro. que sigue siendo un boom en el mundo, ¿no? Don Juan es un boom de locura, es una obra loca, pues muy moderna que sea cualquier obra, más moderna es Don Juan Tenorio. Salen los muertos, allí, los vivos. ¿Cómo, aparte de, claro, las fuentes originales que ya estaban en el barroco español, ¿no? Ese hombre que se tropieza, le da una patada a una calavera y el otro mundo le reclama y le pide el respeto, ¿no? Ese mundo del 17, que es el mundo de un siglo periclitado, un siglo en crisis, que Zorrilla tiene la habilidad de rehacer esos materiales y tomar a Tirso y a muchos otros y reconvertirlo, rehacerlo y dejarlo para la posteridad como la fijación definitiva de ese mito, ¿no? Era un gran investigador. Sí, sí. Y de convertirlo, que es lo más importante, que lo que has explicado está muy bien, pero él tenía una misión concreta, convertirlo en lenguaje. Un pintor, Caspar David, por ejemplo, lo convierte en pintura, ¿vale? Un músico pues, lo convierte en música, yo qué sé, pero él tiene que convertirlo en lenguaje, porque la gran tarea del escritor es siempre la misma, da igual, la mía, la de Zorrilla, la de cualquiera, es convertir el lenguaje en las contradicciones, crisis, movimientos, tal, de la época, como filólogo lo sabes. Si lo consigue convertir, es un buen escritor. Si no, pues no lo es, porque la intención da igual. El tema es que tú consigas todo eso tan complejo, tan vivencial, tan misterioso, tan apasionado, todo eso, llevarlo luego a una cosa tan normalita como son las palabras, que son unas manchas de tinta, o bien por ordenador, o bien por boli, que en principio no son nada, porque eso de que en la palabra rosa no hay nada de rosa, hasta que tú no lo metes. Sí. La palabra rosa no huele hasta que tú metes ahí el símbolo de la rosa, ¿no? Entonces los escritores somos los que llenamos de contenido las palabras que en principio son sacos vacíos. Él llenó de contenido pues todo, del lenguaje, mezcló ese lenguaje castellano rico de Valladolid con la musicalidad del verso barroco, de todo el verso de esa época, con toda la mitología, con todo el patos y tal, y hizo, bueno, versos esplendorosos que no han sido superados.
Decíamos a nuestros amigos de Cautivos del Mal que a José Luis Alonso de Santos se le ha representado infinitamente y se le representa. En estos momentos queremos recordar a todos nuestros telespectadores que ahora en Madrid, en la Sala 9 Norte, que está en Metro Noviciado, se encuentra precisamente el Mil Amaneceres, que es una obra que José Luis también tiene muchas expectativas en la puesta en escena. Y si te parece, José Luis, vamos a ver el tráiler que esta pequeña compañía, porque es uno de sus discípulos y admiradores, ha puesto en escena. Vamos a ver Mil Amaneceres en la Sala 9 Norte de Madrid. Él vino de pronto hasta mí y me abrazó. ¡Pero niño! ¡Tú eres poeta! ¡Poeta, te lo digo yo! ¡Que de esto entiendo un rato! Móchole el choto la chota y un lametón le pegó. Quilla, lo de los chotos y las chotas es de la canción. Lo otro ya es mío. Pero lo de los chotos y las chotas se lo sabe todo el mundo. Eso no importa, niño. Los autores famosos también copian todo lo que pueden. Que las comedias del gran Lope, la mitad no son suyas. Que vienen de coplas del pueblo, como las tuyas. Se las oiría a alguien, y él añadió algunos versos más que se le ocurrieron, como tú. A ver si te crees que es suyo eso tan famoso de que de noche le mataron al caballero, la Gala de Medina, la Flor de Olmedo, o Fuente Ovejuna, todos a una. O las canciones que ponen sus obras. Pues como lo del choto y la chota tuya, igual. Lo oyó por allí y lo puso. La gente cree que es de Lope y ya está. Yo era casi un niño entonces, pero me parecían muy bien sus palabras. Sobre todo cuando preguntaba por qué el honor de los hombres lo han de pagar las mujeres. Que sin culpa el más honrado puede perderle el honor, decía él con versos de Lope de Vega, al que admiraba mucho porque lo había representado como actor en Los Corrales. Mas si no os gusta, contad que aprendí a desabrazar, que todo lo enseña amor. ¡No te dejes abrazar! ¡Que abrazos y desabrazos el honor hacen pedazos! Y no se puede arreglar. Ya sabes lo que nos manda Dios, Antón. Honra lavada nunca es como honra inmaculada. En medio de un gran griterío. ¡Bú! Y después, con una tormenta enorme que se arrancó de pronto, como si el cielo estuviera también enfadadísimo por su atrevimiento. Y él allí subido, ¡ja, ja, 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 ja! Y pidiendo socorro a la vez. ¡Socorro! ¡Bajadme de aquí! Mirad, una estrella errante, como nosotros, también está de viaje por el cielo. Es señal de buena suerte. Esta vez no tenemos que andar por los caminos que nos llevan en carro, ni pasar calamidades por el hambre que nos darán de comer, ni estar asustados por si nos cogen las justicias, que nos protege la Iglesia. En el Corral del Príncipe me dieron este año la máscara de plata. Esta vez no se la llevó Lope. La obra por la que me la dieron se llama Mil Amaneceres. Cuenta la historia de un niño que acaba en galeras por robar una bolsa para que pudieran comer en su casa. Y allí encuentra un remero que cada mañana le grita entusiasmado al ver nacer el sol por el agujero de su remo en el casco. ¿Has visto, niño? Qué bonito es el amanecer. En Mil Amaneceres salimos nosotros dos. Sale esta escena y esta conversación. Tú estás ahí, metido en esa caja, muerto para siempre. Y yo te hablo como ahora. El teatro es lo que no se puede explicar. Ahí lo tienen, Mil Amaneceres, que el maestro Alonso de Santos define como un bululú. Hay que decir que las últimas obras que tenemos aquí sobre la mesa es esta que acaban de ver, que pueden visitar en la Sala 9 Norte de Madrid, Metro Noviciado, pero además tenemos nada más y nada menos que Los Jamones de Stalin, premio Villa del Libro, que ha editado la Diputación de Valladolid y la Fundación Jorge Guillén,
yo creo que para disfrutar de tus últimos trabajos son dos obras inexcusables. La fortuna que tenemos es de poder ver la anterior de las dos, porque sería anterior a esta, pero poder verla en escena, ¿no? Que es lo importante. Bueno, espero que las dos se puedan ver en escena mucho tiempo. Las obras, una vez que están publicadas, luego salen al mundo y luego empiezan a crecer. Es como tus hijos. Mis obras de hace 40 o 50 años se siguen representando por todos los sitios. Entonces quiero decir que ya se harán. Esa historia, una vez que ya están, los libros se independizan de los autores y viven su vida propia. Es más, estés o no estés, como los de Lope de Vega o las de Shakespeare, estés o no estés, ya no hace falta. Ya ha quedado tu obra ahí en el libro, ¿no? Por eso lo que no se publica para un autor no existe. Y para que los telespectadores de Cautivos del Mal tengan y abran boca ese anzuelo, ¿qué se van a encontrar en Mil Amaneceres? Porque además es un discípulo de Margarita Piñero, que es tu mujer. ¿Qué es lo que van a encontrar ahí? Bueno, escribí esa obra en un momento. Las obras en general no son biográficas, porque si no los autores nos volveríamos locos, ¿no? Y escribimos historias, cosas que se nos ocurren, que nos interesan, encargos, yo qué sé, un montón de cosas. Pero a lo largo de nuestra vida hay unas cuantas obras, 4, 5, 6, que sí que tienen una especie de línea constante con las obsesiones básicas de un autor. Entonces esta obra enlaza con mi primera obra, Viva el Duque nuestro dueño, y la historia del sentido del arte en el mundo. Para qué está aquí un creador, para qué hace falta el arte y para qué hace falta, jardines para el espíritu en un mundo bastante sucio, ¿no? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra...? Y digamos que esa especie de responsabilidad, la responsabilidad del artista, del creador, está trabajada en varios libros, y uno de ellos es Mil Amaneceres. Y también el sentido del sufrimiento en la vida y cómo hay que llevarlo. Es un tema de que la vida tiene tela. Y desde que naces hasta que mueres te vas a encontrar con una serie de circunstancias bastante duras. Y tienes que estar preparado para ello. Como te engañes, cuando llegue lo vas a pasar muy mal. Porque todo eso, si estás preparado, lo vas a llevar mejor que si no estás. Y entonces el tema es una obra también sobre el sufrimiento, estos son unos yo tuve una enfermedad grave y creí que no iba a salir de un lío, estaba inmóvil, estaba pasándolo muy mal en una época y dije, bueno, me parezco, yo en mis alucinaciones digo, parezco un remero en una galera, y eso fue la imagen que me hizo hacer la obra. Qué bueno. Somos en el fondo todos remeros en el banco de una galera. Galeotes. Galeotes. Madre mía. Y como galeotes vamos ahí con el remo tirando para adelante y asomándonos por las ranuras del barco y vemos los amaneceres y vamos remando y vamos tirando, y entonces a veces mejor, a veces peor, pero ese remo es bastante complicado. El galeote es un cautivo, a fin de cuentas. En el fondo somos galeotes y cautivos. Madre mía. Y de ese juego de la vida y cómo salir de todo ese tinglao hablo. Y justamente estaba yo pasando en una época mala y tenía que estar inmóvil, por tal. Y salí y me hice me comí el coco. Pues, no puedo escribir, no puedo leer, no puedo hacer nada, pues ya que estoy inmóvil, con un magnetofón cada día me propuse grabar. Tenía que estar 40 días inmóvil, boca abajo, no sé qué, muy complicado. Y dije, pues bueno, cada día grabo 40 capítulos, 40 días, 40 tal, y cuando me levante, si es que me levanto de aquí y tal, tengo la obra, y se lo hice. Y la verdad es que ya no me acuerdo, ya no lo pasé mal, porque ya pasaba el día entero buscando y grabé la obra entera. Cuando me levanté, me la pasaron al ordenador, luego ya me puse bien, la corregí, tal. O sea, fue escrita en unas circunstancias muy de galeote. Madre mía. Bueno, razón de más para que vayamos a verla. Este bululú, dice él, porque además es un género, me ha encantado, ¿no? Porque el bululú, madre mía, yo me acuerdo de los pequeños teatros de Madrid, las salas de variedades, el bululú, que también era un género que hasta hace poco, pues yo qué sé, en el Biombo Chino o en el Teatro de Gran Vía, donde las señoritas, nuestras queridas grandes actrices, hacían
hacían estos géneros que eran tan agradecidos, géneros menores, monólogos, y yo a veces, José Luis, siento mucha nostalgia, ¿no?, de todo ese mundo de ensoñación, porque en el fondo era muy imaginativo. Bueno, hay que contar una historia que a la gente, que al público le atraiga, que en una palabra, la palabra mágica de los creadores, que guste. Esto es como las comidas. ¿Te gusta o no te gusta? Ya te pueden meter un rollo y te pueden decir que es por el bien del mundo y que no cobran o que es bueno o que es... Como no te guste ese plato, no hay quien se lo coma. Entonces, el arte o te gusta o no te gusta, y eso es, bueno, eso es el principio y el final de todo, ¿no? Entonces, tú tienes que intentar gustar, y gustando conseguir cosas positivas en la vida, ¿no? Que lo consigues así, estupendo. Que no, pues como tienes que conseguirlo de alguna manera, porque si no gustas, pues ya sabes, no vas a poder hacer esto, vas a tener que dedicarte a otra cosa. Esto es para gente que gusta. Sí, porque estaba yo pensando, muchas veces salen en Cautivos del Mal y en otras conversaciones con amigos y me dicen, David, es que yo recuerdo cuando en Pasapoga había dramaturgos y bajábamos y había un monólogo y había intercambio de libros y luego había un espectáculo picante y luego había variedades, las varietés. Habían conseguido ciertas personas conectar con un cierto público, porque no se trata de gustar al mundo entero, se trata de gustar a un público que te siga, y entonces estás salvado. Qué bien. Y si no te sigue nadie, pues no estás salvado. Esto es muy fácil. Dice, si solo te sigue tu novia y tu familia, pues eso está perdido, porque eso además no pagan. Conviene que te sigan unos cuantos de los que pagan. Entonces, igual esas que dices tú, de ese cabaret, como de cualquier, si tienes un público, si claro. tienes... Bueno, la otra opción, si no tienes un público y tal, es porque te pague el gobierno y hacerle publicidad, que esa es la otra opción. Si te paga el gobierno, pues el gobierno gasta tanto dinero en publicidad. Ahora, por ejemplo, este gobierno ha incrementado, pues bueno, contratará una serie de gente para que le haga publicidad. Bueno, que es otra forma de ganarse la vida. Yo no digo que sea mala, pero agradar al gobierno casi mejor agradar al público. Hay dos obras tuyas que conectan con un sentir, tú lo has dicho muy bien, querido José Luis, del público. Hablemos, por ejemplo, de esa etapa de La Estanquera de Vallecas, de bajarse al Moro, que dar el salto a la gran pantalla y que el gran público, que yo creo que es un momento glorioso de nuestras artes escénicas, conoce al dramaturgo, el nombre del dramaturgo. Es una obra de José Luis Alonso de Santos y gracias a la cinematografía, aparte de las representaciones teatrales, tu obra se difunde muchísimo. Sí, pero fíjate, no ha sido tanto el cine, que es verdad, pero tú que eres filólogo, ha sido algo que pasó, también es casual, por época, por circunstancias, que quedó como en la movida de Madrid, sí. Todo esto quedó como una estructura de nuevo lenguaje. Entonces quedó como incorporado al nuevo lenguaje que se estaba creando de la democracia en España y tal. Y ese nuevo lenguaje, como quedó así, pues pasó a los libros de texto. Y cuando pasó a los libros de texto, porque mis obras estas se estudian en los institutos de hace 50 años. Entonces, desde que se empezaron a estudiar en los institutos, pues esto en otros países se copiaron y se estudiaban en otros institutos. Entonces esto hace que se estudien en los estudiantes del mundo entero. Cuando estudian el argot, la construcción del español moderno, tal, tienen que estudiar estas obras mías, porque quedaron como modelos. Esto de la lengua siempre la transmiten los escritores. Por eso el español es la lengua de Cervantes, porque la transmite un escritor, no un gramático, eso es imposible. Entonces, Zorrilla es el que crea el románico español tardío, o sea, van creando lenguajes. En un momento determinado, esas obras, lo que pasa es que han quedado en el ámbito filológico, gramático y tal, del mundo entero, como modélicas en cuanto a la estructura del lenguaje dentro del arte teatral. Entonces eso tiene ya no hay que lo mueva, está en la estructura cultural,
porque lo otro, lo de la película y tal, entra, puedes tener fama unos días, luego otro, tal, pero lo que está en los libros, y digamos que ha quedado ya como modelo de una época, y eso evidentemente me ha ayudado mucho como escritor a ser referencial, a la fuerza, tener que estar como en todos los sitios donde hay escritores que han marcado el lenguaje de esta época, tengo que estar, porque estoy en los libros, no porque yo diga que me han puesto ellos, los profesores y tal. Entonces, estas obras, el lenguaje mío de construcción de la nueva sociedad es el lenguaje, igual que Arniches, cuando creó un lenguaje para la Madrid de aquella época, que creó un lenguaje, pues digamos que yo, consciente o inconscientemente, preparo un lenguaje para mis obras que luego ha servido de modelo. Luego se ha hecho el modelo de bajarse al moro 1.000.000 de veces en las comedias de situación, en las obras, ya copiando el modelo. ¿Quedaste satisfecho con las dos versiones cinematográficas? Bueno, la palabra satisfecho, un creador, no soy yo, casi ninguno, no queda nunca satisfecho, porque tú no quedas satisfecho ni con los libros, por eso escribes el siguiente. Y los pintores, cuando se les quita un cuadro y se lleva a la exposición, se ponen a pintar otros porque no están muy contentos con lo que ha salido. No conozco a nadie, bueno, conozco, habla la gente, pero realmente satisfecho, alguien que diga, he escrito mi gran obra, aquí ya no tengo que escribir más y tal, es raro, eso no existe. Ni Cervantes sabía que su gran obra era el Quijote, se creía que era los trabajos de Persiles, creía que era otra, o sea, no tenemos conciencia de eso. Entonces siempre nos quedamos incómodos, y yo cuando pasan al cine mis historias en Salvajes y tal, ahora mismo estoy en este momento se está transformando una de mis obras en película, una de las últimas, La cena de los generales, está ya el guión, está ya todo preparado y se va a empezar próximamente a rodar y tal, pues seguramente cuando la vea me quedaré viendo el guión y tal, me quedo incómodo, pero viendo la película, pero le pasa a todos los escritores. ¿Sientes cierta incomodidad, a lo mejor leyendo el guión, digo, o como que...? Siempre tienes, y corrigiendo galeradas, a mí me cuesta mucho corregir galeradas, porque para corregir, para ver las erratas, es que me pondría a cambiarlo todo. O sea, esto ya lo cambiaría, porque eso pertenece a ayer, y hoy me he levantado de otra manera. Entonces, el arte, cuando se fija, está bien, porque si no la historia no quedaría nunca fijada, las pirámides de Egipto, lo que sé, las meninas y tal, pero el pintor lo que quiere es pintar pintar la transición, el paso al otro mundo, el fluir del tiempo, no lo fijo, sino lo mutable. Quieres dejar huella de otra cosa, y cuando lo fijas a la fuerza. Ahora, cuando yo veo mis obras en las colecciones de clásicos, pues hay algo ahí como que parece que estoy muerto, no sé si me entiendes, o sea, es que lo clásico ya es, yo no quiero ser clásico, yo quiero ser de mañana, no de ayer. Quieres ser siempre de mañana y no de ayer. A ver, sin que tenga nuestro querido José Luis este sentimiento del pretérito, pero sí que queremos recomendar, hablando de los clásicos, en Clásicos Castalia, esta edición que ahora vamos a ver en pantalla, una doble edición en 2 tomos verdaderamente fastuosos, donde además, José Luis, como tú bien has dicho, tu obra está en evolución y por lo tanto no serían obras completas, pero sí son 2 tomos que recogen hasta cierta fecha, que si quieres lo comentamos, esa parte de tu obra, por lo menos sustanciosa, sí. ¿Verdad? Escribes por etapas, y por ejemplo son libros que dices tú, recogen unas etapas mías muy claras. Después ha habido otras etapas, ¿no? Entonces, afortunadamente, vas cubriendo nuevas etapas, y en esta última etapa pues escribo otras cosas que no tienen que ver con eso. Pero eso representa lo que yo escribía, lo que yo era y lo que yo sentía en aquella época. Vamos con Los jamones de Stalin, que es este libro editado, el 6º premio de creación literaria Villa del Libro, que es una comedia. Aquí cambias un poco o mucho el tono,
¿Y qué nos traes? ¿Qué presentas con los jamones de Yo Stalin? creo que hay varias cosas interesantes, por lo que también dicen los críticos que la han leído hasta ahora y que me comenta todo el mundo y tal. Y es, primero, el lenguaje otra vez, que me atrevo a mezclar los lenguajes y marcar el lenguaje de hoy. Segundo, me atrevo, esa cosa que no hace nadie, a hablar de Stalin y el comunismo en España, porque parece que tienen patente de corso. Aquí no han existido nada más que angelitos y tal, entonces hay que hablar del comunismo. Nadie habla del comunismo. Hablan del que les persiguió, de Franco, que es muy pesado, pero no de ellos. Entonces, yo creo que es una obra sobre Stalin, sobre el comunismo, sobre el daño que ha hecho, y yo creo que hacía falta. Y luego, bueno, pues es un mensaje también de sentido de la vida, o sea, en el fondo yo diría humor, política y filosofía. Humor, política y filosofía. Para unos tiempos, además, yo creo, José Luis, que es muy importante tener un maestro como tú, pensar un poco sobre esto, muy crispados, muy polarizados, que... No, eso no estoy muy de acuerdo contigo. Los tiempos siempre han sido así. Siempre han sido así. Sí. La vida del ser humano sobre la Tierra es mucho... La gente dice, es que ahora vivimos... echa mano a un... Dime en qué año se ha vivido normal. Dime en qué época se ha vivido normal. La vida de los seres humanos... El ser humano es sospechoso de atrocidades. La bondad natural debe estar en los cuentos de Calleja y eso, ¿verdad? Las cosas que ha hecho el ser humano con otro ser humano, las guerras, las injusticias, las maldades, y luego las teorías políticas, que teóricamente están tan bien, funcionan tan mal en la realidad porque las ejecutan seres humanos. Los seres humanos somos muy limitados, muy brillantes a veces, muy estúpidos otras, muy bondadosos unas veces, muy terroríficos otras, y cuando caemos en manos de funcionarios poderosos estamos perdidos, porque esos funcionarios poderosos cometen todas las atrocidades que puedan cometer. No sé, tenían que gobernar un solo día. Cuando nació la democracia, nació para que estuviera repartida en todos los ciudadanos, y entonces, bueno, cuanto menos tiempo mandaran, menos atrocidades cometerían. Pero como lleven mucho tiempo, todos acaban con cara de Putin. ¿Tú crees, José Luis, que hay suficiente espíritu crítico y herramientas, conocimientos por parte de la sociedad española para poder juzgar con una cierta inteligencia los acontecimientos sociales, políticos y económicos que nos zarandean? ¿Crees que la sociedad española está a la altura de poder afrontar una democracia sana? Sí, pero luego como también está formada por hombres, los hombres, mujeres y hombres, estamos muy influidos por nuestros intereses. Entonces, realmente podríamos hacer eso que tú dices si no tuviéramos nuestros intereses cruzados. Pero nuestros intereses están siempre cruzados con nuestras ideologías y nuestras creencias. En el fondo solemos creer aquello que creemos que nos viene bien. No lo que nos viene bien, sino lo que creemos que nos va a venir bien o que nos puede venir bien. Hay un porcentaje de interés personal o por tus hijos o por tu tameta, tal, enorme en nuestras creencias, enormes. Entonces, cuando hacemos un análisis social, pues, por Dios, antes de que lo hagas, dime cuánto cobras y de quién. Ya. Si cobras del gobierno, no me lo hagas. Porque tú no crees en la independencia de espíritus libres, de personas que, bueno, imparcialmente toman decisiones. Sí, hombre, creo es verdad que hay un sustrato alimenticio, pero... No, creo que todo en la vida es un tema de proporción. Yo soy psicólogo, aunque no ejerzo, y la psicología se basa en, bueno, no hay blanco, negro, 100, 0, pero ahí no somos igual de crueles todos, ni igual de egoístas todos, ni igual de malvados todos, ¿no? Ni en todos los momentos, depende, ¿no? Y hay cierto altruismo, cierta generosidad, pero desde luego un punto de vista consciente o inconsciente de nuestros intereses está siempre presionando sobre nuestras creencias. Ya. Pensar que las creencias no tienen que ver nada con nuestros intereses es ingenuo. Saberlo ya es estar en guardia.
O sea, también, si yo sé eso, cuando vaya a opinar o cuando vaya a defender algo, voy a pensar, cuidado, porque a lo mejor yo estoy influido no por la bondad universal, sino, bueno, cuando tú ves un programa de teatro, cuando entras a un teatro y ves las intenciones de los que hacen la obra, es impresionante, porque sea la obra que sea, aunque sea una obra tonta, los que la han hecho dicen que la han hecho para salvar el mundo. Bueno, es un poquito exagerado. O sea, es que, claro, ponerlo en el programa no cuesta nada. Es más, te va a ayudar a que te den una subvención y pareces bueno, ser malo. Evidentemente, la imagen ética que das y tal, vendemos una imagen, todo eso influye mucho en nuestras creencias, todo eso. Ahora, luego, aparte de eso, pues ahí es más, mi meta, dice, ¿cuál es tu meta en ese terreno? Mi meta, precisamente, sabiendo todo eso, estar en guardia y procurar ser un espíritu lo más libre posible. Ser un libre pensador. ¿Con qué partido político estoy? Con ninguno, precisamente porque soy libre pensador. ¿Con qué ideas estoy? Ni siquiera con las mías, las quiero cuestionar. ¿De qué dudas? De todo, etcétera, etcétera. No quiero ser una persona que encima soy rigurosamente cerrado y equivocado. Entonces, dudar hasta de mí mismo es un camino para no cometer demasiados errores. Es muy interesante esto que dice José Luis Alonso de Santos, lo de que todo el mundo es de alguna forma cautivo o tiene una dependencia, unos intereses. Lo importante es que nosotros aquí en Cautivos del Mal sí que somos dependientes de los libros. Ahora vamos a hacer una recopilación de las obras de José Luis Alonso de Santos, en lo que concluimos esta estupenda entrevista. Y luego también tenemos un apartado, ya el último, para los más jóvenes, los que nos están viendo. Nos siguen por YouTube miles de jóvenes. ¿Qué consejos les darías a aquellos chavales que quieren dedicarse al teatro con pasión, que quieren aprender, que piensan que el futuro va a ser muy cuesta arriba para ellos, que no van a poder conseguir sus objetivos? ¿Qué consejo les das? ¿Qué les dirías? Yo el consejo que les doy, separemos la vida del trabajo. En la vida habrá de todo, dolor de muelas, si te querrá la novia o no te querrá, o el novio, yo qué sé, y tal. Pero en el trabajo es muy importante una palabra clave, y los jóvenes, como tú has dicho, lo que están buscando es a qué me voy a dedicar, para qué sirvo, qué hago esto. Y la palabra clave es, por Dios, métete en algo que te dé alegría y que no te dé sufrimiento. Porque si estás toda la vida en algo que te da sufrimiento, va a ser tu vida un martirio. Y conviene acercarte a algo que te dé alegría. Yo puedo deciros que enfermo o no enfermo, joven o mayor, con derechas o con izquierda, en la cárcel y fuera, y porque he hecho de todo en esta vida, cuando he escrito, que es mi trabajo, lo he hecho siempre con alegría. Porque si lo hubiera hecho como esos escritores que dicen, no, yo sufro mucho y tal, pues lo hubiera dejado. Porque, claro, si sufres mucho, déjalo antes que puedas. He estado toda la vida haciendo mi trabajo porque lo hacía con alegría. En resumen, busca qué es lo que te produce alegría y hazlo. No hay mejor consejo para terminar esta edición de Cautivos del Mal con un grandísimo protagonista de nuestras letras contemporáneas, de nuestras letras de las últimas décadas. Un genio, un dramaturgo, un maestro. José Luis Alonso de Santos, amigo mío, paisano, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Mil gracias por venir y vamos a estar muy pendientes de 1000 amaneceres, recuerden, en 9 Norte, Madrid, que vaya todo el mundo a verla, que la disfrute y sobre todo con este 6º premio de creación literaria Villa del Libro, Los jamones de Stalin, que vamos a ver seguro también representada en breve. Un placer, José Luis. Igualmente. Hasta aquí nuestra edición de Cautivos del Mal. Nos sigan aquí, no se muevan los fines de semana en Periodista Digital Televisión. Cultura y más cultura que falta nos hace.